Bak çocuklar birbirini seviyor. Bir hatadan dönüyorlar. Ben Ferit'i seveyim, o da beni seviyor. Birlikte olacağız değil. Bitmez. Başının yanmasından korkuyorum Ferit. Ben yanacağım kadar yanmışım be Seyran. Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para recibir información sobre los videos de la nueva temporada. Seyran y Ferit volvieron a estar juntos después de mucho tiempo. La nueva tarea de Ferit será terminar su relación y regresar completamente a Seyran. Sin embargo, Diyar consigue instalarse en la mansión tras su accidente. Mira hasta el final para no perderte ningún detalle de nuestro análisis. El nuevo tráiler de la serie The Kingfisher presagia un episodio muy intenso, tanto emocional como dramáticamente. Los altibajos en las relaciones de Seyran y Ferit, los conflictos dentro de la mansión, y las amenazas del mundo exterior se vuelven aún más complejos en este episodio. El tráiler muestra a los personajes siendo puestos a prueba no solo emocionalmente sino también en su lucha por sobrevivir. La declaración de Seyran a su hermana Suna, Ferit todavía me ama, muestra que ahora está segura de sus sentimientos y ha aceptado su amor por Ferit. Esta frase también es una prueba de la seriedad con la que Seyran se toma su relación con Ferit. La declaración de Seyran sorprende a Suna y la hace pensar. El hecho de que Suna encuentre la foto que Ferit guardaba en la habitación de Seyran y se sorprenda al decir, esto ha estado aquí todo este tiempo, él nunca la sacó, la guardó revela la devoción de Ferit por Seyran, y lo valiosos que encuentra los recuerdos sobre su. Esta situación allana el camino para que Seyran se vuelva más estable emocionalmente. La noche romántica que tuvieron Seyran y Ferit revela que el vínculo entre ellos se ha vuelto más fuerte. Sin embargo, esto no es fácil para ninguno de los dos. Especialmente el intento de Ferit de mantenerse alejado de Seyran después de este acercamiento, saca a la luz una vez más la compleja dinámica de su relación. El hecho de que huyan constantemente el uno del otro en la mansión muestra cómo ambos se ven afectados por las presiones ambientales, a pesar de la magnitud de sus sentimientos. Esta actitud de Ferit dificulta los esfuerzos de Seyran por localizarlo. Cada vez que Seyran intenta hablar con Ferit, Diyar aparece de alguna manera junto a ellos, complicando aún más las cosas. Otro desarrollo importante en la mansión se encuentra entre Gulgun y Esme. Mientras Gulgun intenta persuadir a Esme, la reacción de Esme lleva la historia a un punto aún más dramático. Esme expresa claramente su malestar porque su hija sea vista como la segunda mujer de la mansión. Estas palabras dejan una profunda impresión en Gulgun. Aunque Gulgun intenta calmar las preocupaciones de Esme sobre este tema, la determinación de Esme muestra que resolver esta situación no será fácil. Esta declaración de Esme moviliza a Kazmaga. Kazmaga, convencido de que su familia siempre debe ser lo primero, no duda en tomar medidas duras en este sentido. Habla con Diyar y le dice que Ferit no la ama y que debería dejar esta relación. Sin embargo, Diyar no cree en las palabras de Kazmaga y reacciona diciendo, no me iré. Esta situación enfurece aún más a Kazmaga. Kazmaga, que está dispuesto a todo para proteger la reputación de su familia, da un paso radical para asustar a Diyar. Intenta intimidar a Diyar enviando a un hombre en una motocicleta. Sin embargo, este plan termina de forma inesperada. El reino resulta gravemente herido y los acontecimientos se salen de control. La lesión de Diyar crea un gran shock en la mansión. Seyran y Ferit están profundamente entristecidos y preocupados por lo sucedido. Seyran, temiendo que la responsabilidad del incidente recaiga en Ferit, expresa su preocupación diciendo, tengo miedo de salir lastimada, Ferit. La preocupación de Seyran revela una vez más su amor y devoción por Ferit. Ferit, por otro lado, expresa su amor por Seyran diciendo, estoy quemado, tanto como quemaré. Esta frase muestra que Ferit antepone a Seyran a todo lo demás, y cuánto se preocupa por su relación con ella. Este tráiler arroja luz no solo sobre la relación de Ferit y Seyran, sino también sobre los conflictos de otros personajes de la mansión. Los diálogos entre Gulgun y Esme revelan las luchas de poder, y la dinámica familiar en el curso en la mansión. Los esfuerzos de Kazmaga por proteger la reputación de su familia, y las duras medidas que toma por esta causa hacen que la historia sea aún más complicada. El desafortunado suceso de Diyar añade una nueva dimensión a la historia. ¿Cómo se verá afectada la relación de Ferit y Seyran después de este incidente? ¿Qué impacto tendrá la situación de Diyar en la mansión?
Las consecuencias de las duras medidas de Casmaga pueden cambiar no solo Diyar sino todo el equilibrio de la mansión. La relación de Seyran y Ferit se profundiza en este episodio. El hecho de que Seyran exprese sus sentimientos abiertamente, y Ferit exprese claramente su amor por ella demuestra que el vínculo entre ellos se ha vuelto más fuerte. Sin embargo, las tensiones en la mansión, las presiones ambientales y las intervenciones familiares amenazan el futuro de esta relación. El hecho de que Seyran y Ferit se mantengan unidos a pesar de todas estas dificultades despierta una gran curiosidad en el público. Después del tráiler, los espectadores, esperando con ansias lo que sucederá en el próximo episodio. El amor de Seyran y Ferit, las intrigas en la mansión y los conflictos de las familias parecen regalar al público momentos emotivos y dramáticos en este episodio. Es motivo de gran curiosidad saber qué dirección tomará la historia, especialmente después de lo ocurrido en Diyar. Este episodio de Yalkapkini llevará a las pantallas tanto los mundos emocionales de los personajes como sus luchas de poder de una manera impresionante. ¿Cómo crees que afectará el accidente de Diyar a Seyran y Ferit? Si viste el video hasta ahora, no olvides darle me gusta. Adiós, nos vemos en los próximos videos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some modestness.